Hola, disculpen, no sé qué pasó, que se cortó la conversación, pero bueno. Bienvenidos hoy día lunes 27 de julio desde acá de Santiago de Chile, año 2020 en cuarentenados. Bueno, como cosa rara tenemos problemas con la conexión porque sabemos que a esta hora todas las personas literalmente en el mundo se están conectando. Anteriormente estaba hablando con la gente, amigos míos. Bienvenida Guarachela, Anatoli 13, Sujei 1980, Abel Zavala. Gracias por estar aquí. Disculpen lo que pasó anteriormente, no sé qué pasó, que se cortó, pero bueno, esto de la tecnología. El Granaldo, productor de televisión, gracias por estar aquí con su programa de recomendación de series por Netflix y de otra naturaleza también. Doctora Julia 26, bienvenida. Bueno, como les comenté a los que han visto mis redes sociales, bueno, yo quiero hablar hoy con el doctor, ¿verdad? Mario Villalobos, quien es ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y actualmente es director de salud de la ilustre Municipalidad de La Reina. Y vamos a tratar COVID-19, cómo será el proceso de desconfinamiento y si habrá rebotes y cuáles son las medidas que el gobierno está tomando. Por fin ahí está el doctor, el Granaldo, muy buen programa, gracias, bienvenidos Joe López, Carlos Andrade, y me voy a conectar con el doctor inmediatamente para que conversemos de este tema y me digan de qué país me están escribiendo, me están viendo. Así que bueno, el doctor tiene experiencia en estos temas. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yeah. Logró comunicarse, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Usted comprenderá que yo no soy un nativo digital, es cosa de mirarme en la pantalla, entonces para mí todo esto es un verdadero desafío. No, doctor, no se preocupe. ¿Ya? No, de verdad que no, mire que no crea, a mí también me costó. Yo soy... Sí, me da como vergüenza hacer este tipo de cosas, pero bueno, es parte de la profesión. Yo soy preinformática. Recuerdo cuando No, llegó el primer pero, computador a la universidad, imagina, calcula, hace muchos años ya. no, bueno, pero doctor, eso es lo de menos. Ustedes como médicos, imagínate todo lo que tienen que hacer, ¿no? Además, todos estamos aprendiendo ahora. Sí. Yo tengo una hija de 6 años que maneja el teléfono mejor que yo. No, si le creo. Yo le he tenido que pedir ayuda a mis sobrinos y me da vergüenza. Bueno, aquí entre nos, en el Instagram, yo le tuve que pedir a una amiguita que me enseñara. Y yo así como que, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se postea la foto? Me da vergüenza, pero bueno, no importa. Si algo que yo he aprendido en la vida es que para aprender no hay que tener vergüenza, hay que preguntar siempre. Siempre hay que preguntar, porque cuando uno deja de preguntar, deja de aprender. Y cuando deja de aprender, ya no puede seguir haciendo lo que le gusta hacer. Por lo tanto, es el momento de olvidar. Así que eso lo aprendí de un profesor que hace muchos años, era un hombre muy preparado. Yo soy dentista, yo soy cirujano dentista, ¿ya? Yo no soy médico. Eh, y él me enseñó que cuando un científico deja de preguntar, la carrera no es solo una carrera esencialmente científica, deja de avanzar. La ciencia se basa en preguntarse, ¿ya? Entonces nos preguntamos siempre, o sea, la gente que estamos en salud, estamos todos los días aprendiendo, siempre estamos estudiando, yo sigo estudiando, curso que hay me matriculo porque siempre aprendemos. Entonces, lo esencial de la vida es estudiar y aprender. Eso, bueno, ahí sí usted tiene razón. Yo también estoy tratando de actualizarme, como usted dice, y de ver. Lo que pasa es que digo que uno le da cosa porque igual como que, claro, es como que siempre uno está a la vanguardia. Me imagino que le pasa a usted y el cambio generacional se va sintiendo, y más ahora. Yo nunca he visto su Que entrevista. los niños nacen así. Yo nunca he visto su entrevista, pero yo me imagino que a esta hora son entrevistas más coloquiales, ¿no? Por lo tanto podemos conversar con más confianza. Sí, por supuesto. O sea, la idea, mire, mi idea siempre es informar a la gente, tratar de ser lo más objetiva posible y bueno, también, ¿por qué no uno hacer sus preguntas quizás un poquito incómodas? Pero la idea es eso y yo, por ejemplo, como soy buena chilena, buscar la integración entre Chile y la migración en general. Entonces demostrar que los buenos somos más y que hay gente que hace cosas buenas,
con sus emprendimientos, hay profesionales muy buenos también en el área de la salud. Y bueno, eso, demostrar lo que cada quien aporta al país, porque yo creo que eso es importante. Entonces, y mi idea es, como le digo, que haya esa interculturalidad, así como mi mamá es chilena y mi papá es venezolano y tienen más de 40 años de casados, que también podemos lograr esa interculturalidad entre Chile y pues el resto del mundo. O sea, yo soy de los que cree que la integración, que la inmigración aporta a los países, y los países mientras más abiertos son a recibir gente, más crecen, ¿ya? Eh, yo soy de una postura bastante abierta al respecto. Y tengo sobre todo en salud, tengo una cantidad importante de gente que trabaja conmigo que son extranjeros, muchos venezolanos y de otras nacionalidades, pero el aporte en salud, el aporte que hace la gente que viene de otros países es vital. Con la inmigración siempre hay problemas, Cristina. Siempre van a haber aquí y en otras partes, en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Pero son los costos que hay que pagar para crecer. Yo creo que los países crecen en la interculturalidad, como le dice usted. ¿Ya? Sí, claro, por ejemplo, Estados Unidos con la NASA, tiene todo tipo, tiene de la India, de Pakistán, de todos los países del mundo. Países como Australia, como Nueva Zelanda, son países muy abiertos también a la inmigración. Los años que más crecieron estos países fue cuando se abrieron a la llegada de inmigrantes. ¿Eh? En Chile Así es, doctor, así que gracias. De todas formas, bueno, como el tema de hoy que nos convoca es y preocupada porque hay mucha expectativa, porque a partir de mañana va a haber un desconfinamiento en algunas comunas de Chile. En otras, por supuesto, como me dijo una amiga que está en Puerto Montt, que más bien van a abrir, o sea, van a cerrar, van a hacer cuarentena, igual que en el norte, pero otras se van a ir abriendo. Dígame usted, ¿cuáles serían las medidas que el gobierno decidió o la mesa de trabajo de salud para poder hacer este desconfinamiento? Bueno, tiene varias puntos que son muy importantes. Yo tengo un apunte para no equivocarme. Yo tengo bastante claridad al respecto, pero siempre hay algunas cosas que uno se le puede decir. Este segundo paso que se llama el paso de la transición, ¿ya? Que es cuando comienza a abrirse la cuarentena. La cuarentena ha sido bastante, no ha sido tan estricta, seamos honestos, porque la cantidad de gente, por lo menos la región metropolitana, que ha estado en la calle, que ha pedido sus famosos permisos particular, ha sido más de lo que nosotros, en la gente de salud, hubiésemos querido que estuviese. Aunque entendemos muy bien las complicaciones que trae lo podemos hablar después, ¿ya? Pero el confinamiento extendido tiene muchas complicaciones que las vamos a comenzar, las estamos viendo hoy día y las vamos a comenzar una vez que termine toda esta etapa, ¿ya? Pero se mantienen algunas restricciones como son, ¿no es cierto?, el toque de queda, se mantiene, las cuarentenas se mantienen los días sábado y domingo y los festivos, ¿ya? Los adultos mayores de 75 años no pueden salir a la calle en esta etapa, siguen cumpliendo su cuarentena, se siguen manteniendo los cordones sanitarios, se sigue prohibiendo el traslado a la segunda vivienda, que mucha gente, entre los que me cuento, estamos desesperados porque son cosas que están ahí, que hay que ir a ver, que hay que controlar, porque si no las controla nadie, es bastante complejo, ¿ya? Y se mantiene la prohibición del funcionamiento de los clubes, de los centros de adultos mayores, los centros de día, los ELEAM, ¿ya? La prohibición de los funcionamientos de los cines, de los teatros, de lugares de gran aglomeraciones de público, ¿ya? Se prohíbe la atención de público en restaurantes, en cafés, en los pubs, en las discotecas, se prohíbe el funcionamiento de los gimnasios, se prohíbe las actividades sociales, ¿ya? Y recreativas. No pueden haber más de 10 personas en un lugar, ¿ya? En esta actividad, Ya. máximo 10 personas, ¿ya? Y siempre con su tapabocas, Sí, ¿verdad? sí. Pero todavía no llega a esa etapa, ¿ya? Se prohíbe la visita a los centros del Sename, a los centros del EAM, que son los de adultos mayores, y se prohíbe la recalada de los cruceros, ¿ya? Porque hay algunas comunas en esta región que son costeras que van a levantar la prohibición. Pero a pesar de todas estas medidas, se siguen manteniendo algunas como son lo que usted decía recién, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, los cuidados habituales, el sacarse los zapatos al llegar a las casas, se sigue manteniendo ese tipo de restricción de modo de evitar, ¿no es cierto?, contagio. Eso básicamente, eso es lo importante. Este es el segundo.
lo otro que yo le iba a comentar, porque claro, hay como dos corrientes en el mundo en general. Unos que dicen que no, todavía no debería abrirse el desconfinamiento porque lamentablemente países como España, Inglaterra, la gente se portó muy mal, fue algo descomunal y hubo rebrote. Y hay otra parte que dice que hay que abrirlo porque aún así la cantidad de fallecidos no llega a ser nunca tan alta como con otras enfermedades y que por lo tanto se hace ya necesario reactivar la economía porque no hay estado que aguante. ¿Cómo se hace para que ustedes como expertos en salud, que se supone que no tendrían por qué ser expertos en economía, pero cómo hacer esto sostenible? Nosotros en salud siempre se ríen mucho cuando yo doy instrucciones en el servicio, porque yo digo que a mí me enseñaron, en salud me enseñan a gastar y no nos enseñan a ahorrar. Esa es la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad es que salud es muy demandante, siempre crece el gasto, siempre va cambiando la tecnología, siempre la salud es más cara. Por lo tanto, nosotros somos expertos en eso. Lo digo un poco en tono de broma, pero de verdad que nosotros siempre también estamos pensando cómo ahorramos y cómo hacemos más eficientes los recursos que tenemos. Porque no son muchos, sin embargo, si tú miras bien las cifras epidemiológicas del país, te vas a dar cuenta que con pocos recursos hemos logrado harto, ¿ya? Porque al final sabemos invertirlo bastante bien. Pero claro, nosotros no somos expertos en economía y nuestra obligación no es, no es reactivar la economía. O sea, yo no estoy preocupado de la economía de la reina, soy el director de salud de la reina. Yo no estoy preocupado de que los negocios no quiebren en la reina, ¿ya? No es mi preocupación que el negocio de la esquina esté abierto y que esté vendiendo. Mi preocupación son que los dueños del negocio no se enfermen y que los vecinos que van a comprar a ese negocio no se enfermen. Esa es mi obligación. Por lo tanto, yo Claro. tengo que tomar las medidas para evitar eso, ¿ya? Ahora, yo tengo súper claro que efectivamente, si nosotros paramos todo, la economía fracasa y muere más gente de hambre que por enfermedad. Por lo tanto, estamos conscientes que las autoridades que se encargan de ese tema, que es el tema económico, tienen que tomar los informes que nosotros entregamos, tienen que escucharnos y buscar la forma de conjugar los dos intereses, el de la actividad económica y el de la salud, ¿ya? Porque efectivamente el país tiene que reactivarse. Eso es absolutamente indispensable, porque si no las consecuencias serían dramáticas. Ahora, las enfermedades tienen su ciclo, ¿ya? Comienzan los contagios, se va a contagiar una cantidad importante de gente. Mientras no encuentren la vacuna, si esta enfermedad produce inmunidad, la enfermedad se va a detener cuando se hayan enfermado todos los que se tienen que enfermar y se hayan ¿Ya? muerto todos los que se tengan que morir. Así funciona el sistema, siempre ha funcionado igual, ¿ya? Ahora, de las personas que fallecen, hay una cantidad importante que lo hace en el mundo porque los sistemas de salud no dieron abasto para sacarlos de su estado de gravedad y recuperar su estado de salud. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, a nivel de atención primaria, encontrar los casos, seguirlos, detectar a tiempo los que se van a agravar, porque eso se puede hacer. Ir tomando las medidas para que esa gravedad no avance. Hay una cantidad importante de gente que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder salvarla. Por lo tanto, a esas personas hay que mantenerlas aisladas hasta que se mejore para mantenerlas sanas hasta que esté la vacuna. Cuando nosotros tenemos un nivel de ocupación de los hospitales que nos permite ir ingresando gente en forma paulatina, en la misma cantidad que va saliendo de alta, nosotros podemos evitar muchas muertes. Y eso es lo que se ha trabajado en este país, ¿ya? Por muchas críticas que se hagan, yo creo que en el caso del Ministerio de Salud en Chile, eh, el Ministerio, yo conozco mucho mejor lo que se hace en redes, por experiencia personal, creo que el trabajo que se ha realizado ahí es extraordinario. Porque tanto que hablamos del dilema de la última cama y pasó el primer pic, al menos, no sabemos si habrá un segundo, y todavía hay camas disponibles. Hay hospitales que ya están cerrando
las UCI emergencia, están cerrando las salas de los pabellones de cirugía que los habían habilitado para como salas de urgencia para atender a pacientes en estado crítico. Entonces, ese momento del dilema de la última cama, hasta este momento lo hemos vivido. Y eso significa que hasta este momento, pese a lo dramático de las cifras, el trabajo está bien hecho. Eso es lo que ha pasado. Sí, doctor, justamente le voy a comentar, bueno, para las personas que se están uniendo, ¿verdad? Bienvenido Medipro, Flower Ram, Andrea, Carlita, Jonathan, Villasmi, Jorge, Tropical Wine, Iván Paredes, gracias por estar aquí. Bueno, tengo productores, directores de televisión, de todo un poco. Para las personas que no saben con quién estoy conversando con Mario Villalobos, quien es ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y actualmente es director de salud en la ilustre Municipalidad de La Reina. Y vamos a conversar sobre el COVID-19, cómo será el proceso de desconfinamiento y si hay peligro de rebrote. Doctor, ¿cómo explicarle a la gente que quizás no es chilena, aunque yo creo que hay mucha gente, ojo, también yo creo que muchos chilenos tienen desconocimiento sobre qué son las redes asistenciales y qué sería, como usted dice, la atención primaria? La salud en Chile, yo creo que en casi todos los países del mundo, son tendencias mundiales, ¿está? Se divide de 3 niveles de atención. La atención primaria es la que se entrega en el territorio, es la que está en el contacto con la gente, es la que se centra básicamente en lo que se llama la medicina de la salud familiar, ¿ya? Es la que se entrega en los consultorios, los CEFAM, en los ECOF, que dependen, en su gran mayoría dependen de los municipios. Es donde van los pacientes cuando se enferman en su comuna. Esa es la atención primaria. La atención primaria, después viene la atención secundaria, que es la atención de los hospitales, donde los pacientes que se han atendido a la atención primaria son derivados cuando su patología es muy compleja, se derivan a los hospitales, donde se les atiende para, por ejemplo, hacer cirugía, son atenciones más complejas, ¿ya? Y la atención terciaria, que es la atención ya que tiene que ver con la rehabilitación, ¿ya? La atención primaria, la APS, es la que está ahí, cerca a la gente, es la que yo creo, en lo personal, siempre he dicho, es la primera línea verdadera. La primera línea verdadera está en la APS. Nosotros somos los primeros que... Esos son, disculpe doctor, esos serían, por ejemplo, lo que llaman los consultorios. Los consultorios, los SPAM, los centros de atención de salud familiar. Exacto. Ah, ok. Los SAPUS. Ya le entiendo. Los SAPUS y los SAR también son atención primaria. Ya, pero consulte, y disculpe que se lo pregunte, pero ahí tiene que ir solamente, a ver, la gente que no tiene ISAPRE, es decir, para la gente que también... En Chile hay 2 formas de atenderse, de recibir salud, ¿ya? De previsión de salud. Una es la pública y otra es la privada, ¿ya? La pública, que es el 80% de las personas, se atienden, tiene un aseguramiento que se lo entrega una instancia estatal que se llama FONASA, ¿ya? Fondo Nacional de Salud. Ahí están incluidos la mayoría de los chilenos. Y otro que es privado, que son las ISAPRES. La gente que paga ISAPRE, que paga su 7%, se atiende a esta consulta privada, puede ir a la clínica, tiene otro sistema de previsión. Y las personas, los usuarios de FONASA, se atienden en los consultorios. A nosotros el Estado nos paga una mensualidad por cada usuario que nosotros atendemos en los consultorios. Yo tengo en estos momentos 37.000 inscritos en la comuna, una comuna de 90.000. Hay comunas como la mía, en que todavía es mayoritario el número de personas que están en ISAPRE, que es FONASA. Pero hay otra que es al inverso, que las personas de ISAPRE son muy poquitas y la mayoría son usuarios de FONASA. ¿Ya? Así funciona el sistema. Ya. Doctor, lo que veníamos hablando, y gracias por este paréntesis, lo que pasa es que muchas veces es necesario pues aclararlo. Por aquí vamos a escucharla. Ay, me dicen que no se escucha mucho usted por su audio. ¿Tendrá como algunos micrófonos, o sea, audífonos con micrófono? ¿Quiere que me ponga audífono? Sí, porque dicen que no se le escucha muy bien. Aquí también Pedro Noy me dice lo mismo, que el audio de Mario está bajo. Tendría que... déjame...
porque está muy buena la conversación, porque así aclaramos dudas. Bueno, a todas las personas que se están conectando, estoy hablando con Mario Villalobos, quien es ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, actualmente es director de salud en la ilustre Municipalidad de La Reina, y estamos hablando del tema COVID-19, cómo será el proceso de desconfinamiento y que hay peligro de rebrote. Entonces estamos hablando de que en algunas zonas de Chile, mañana martes, va a comenzar desconfinamiento, es decir, abrirse aquellas comunas o municipios que estaban en cuarentenados. Sin embargo, hay otras zonas de Chile que van a estar restringidas y que más bien van a cerrar. La teoría dice, y se lo vamos a preguntar al doctor Mario, que estos cuarentenamientos, es decir, cerrar una comuna, una zona o abrirla va a depender de la cantidad de contagiados, de también si el sistema de salud ha colapsado o no, y también la cantidad de fallecidos. Se supone que esos también son lo que dictaría la Organización Mundial de la Salud. Se está uniendo Gabriel Cardoso, doctor, y Gabriel le manda Cardoso, saludos, dice que... un gran amigo. Sí, saludos al doctor Mariano y respeto. Me puse audífono, no sé si se escucha mejor ahora. Sí, yo creo que sí, usted lo conectó, Sí, ¿verdad? está conectado. Perfecto, yo lo escucho bien, no sé el resto. Por favor, escriban si ya se escucha bien al doctor Mario. dígame. 1, 2, 3 probando. Juan Álvaro Arce. Juan Álvaro, sí me escribió. Ajá, Juan Álvaro sí, me puso un WhatsApp. Pero no sé si se escuchará mejor ahora. sí, que se escucha mejor, sí, pues mejor, dice Pedro Noy. Saludos, Ronnie Marchán también, mejor. Gracias, Guarachela, que está en Puerto Montt. Y fíjese que a ella sí la van a cuarentenar. Sí, claro, se van a cuarentenar. Lo que pasa es que hay algunas regiones, algunas comunas, como Puerto Montt, en el norte sobre todo, Antofagasta, Arica, todavía está muy alto, Copiapó, Coquimbo, son 2 regiones de Atacama, y el Coquimbo está subiendo muchísimo. Entonces, es bien compleja la situación, Cristina. Y esa ciudad, mientras nosotros acá comenzamos el proceso de descuarentenar, en esas comunas empieza a cuarentenarse, le decimos nosotros, a confinarse la gente porque está muy complejo. A mí me preocupa bastante, ¿ah? Ajá, yo le iba a decir, doctor, según su juicio, y bueno, yo sé que usted está trabajando, por supuesto, en la Municipalidad de La Reina y todo, pero usted considera que sí está adecuado este desconfinamiento paso a paso, porque igual hay hartas críticas, sobre todo el Colegio de Médicos. ¿Qué opina usted? No, yo creo que, a ver, lo que pasa, tú lo decías al principio, si tenemos que tener conciencia de que acá hay que buscar la fórmula para buscar el equilibrio entre las necesidades sanitarias y el funcionamiento de los países, porque los países también la gente necesita salir a trabajar para poder comer, y uno tiene que estar consciente de eso. Entonces, si se avanza, porque nosotros no podemos estar en cuarentena permanente, es muy fácil pedir la cuarentena y decir, ya, quédense todos en su casa, no salgan más, y cuando esto se pase, desconfinamos. Y si esto no se pasa en 6 meses, en 7 meses, en 1 año, o en 2 años, como dicen algunos expertos, porque mientras no haya vacuna no vamos a tener la posibilidad de tener certeza. Entonces, lo que tenemos es lo que le decía yo al principio, si acá lo que corresponde es tener la inteligencia suficiente para ir descuarentenando de tal forma que nunca lleguemos al dilema de la última cama. Para mí eso es clave. Eso es clave, porque al final se va a enfermar la gente que se tiene que enfermar. Si los virus son así, lamentablemente son así. Yo me enfermé, yo no me dio COVID, pero yo me enfermé del H1N1, lo pasé pésimo. He sido muy cuidadoso, ahora Dios gracias no he tenido problemas, pero tengo familia, tengo parientes y personas cercanas que la han pasado muy mal, y tengo uno que yo creo que no va a salir. Entonces, de verdad, esto es algo que nos afecta a todos. Claro, y lo otro que le iba a decir, hay peligro del rebrote como ha pasado en otros países, que cada vez que se abre esto, No te escuché, perdón. que usted cree que a raíz de esto haya un rebrote y sean más los contagiados y que haya un nuevo pic. A mí lo que me preocupa es que esto tiene que ver mucho con la angustia y la ansiedad que produce el confinamiento. Si nosotros mantenemos un confinamiento muy rudo, muy intenso,
Cuando se desconfine, la gente va a salir en tropel a la calle. Y ese es el riesgo, ese es el problema. Por lo tanto, si nosotros somos los suficientemente responsables para hacerlo en forma moderada, cuidadosa, manteniendo las restricciones, teniendo consciente, educando a la gente, teniendo consciente que el peligro no ha pasado, que aún se mantiene, eso es mucho más conveniente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos países? Es que, como en España, como en Alemania, como en Inglaterra, es que fueron confinamientos porque la pasaron muy mal, fue muy violenta, fue muy brusca la enfermedad, confinamientos tremendos que cuando la gente le dijeron ya ahora puede salir, porque no toda la gente es igual, hay gente que es mucho más responsable y es mucho más cuidadosa, ¿ya? Nosotros tenemos gente que sabiendo que está contagiada, sale a la calle y tenemos que buscarla y tenemos que seguirla, tenemos que insistir en la cuarentena, porque no toda la gente es igual, no toda la gente tiene la misma responsabilidad social. Entonces, eh, eh, yo creo que sí, si no somos responsables, si no somos cuidadosos, si no mantenemos nuestro autocuidado y el del vecino, si no mantenemos las protecciones necesarias, sí, claro que puede haber un rebrote. A mí me preocupa, Ahora bien, a mí me angustia ver de verdad, me angustia ver esas tremendas filas en los bancos. Yo recuerdo perfectamente cuando esto comenzó, tuve que hacer una diligencia a un banco, eh, por la municipalidad. Y llegué allá y había un problema bastante serio porque había muchos adultos mayores en la puerta, todos hacinados, todos reclamando, todos querían que los dejaran entrar. Y yo salí a explicarles que lo primero que tenían que hacer era separarse, que mantener su distancia, que tenían que entender que esto era muy grave, que era indispensable, porque tenían mucho espacio, había una explanada fuera del banco y no había necesidad que estuvieran juntos. No pude convencerlos, no pude convencerlos. Entonces, sí, a mí me preocupa el rebrote por eso. sí, doctor, pero también hay otra cosa, porque puede haber conciencia de la gente, pero fíjese lo que me pasó hoy con un grupo de amigas y compañeros que me dicen que ellos se quieren quedar haciendo teletrabajo, pero que los están obligando a ir de forma presencial, que apenas hagan esto, entonces ellos dicen, a mí también me da susto porque ¿cuáles van a ser las medidas sanitarias? Porque, a ver, la teoría dice, así que como los restaurantes deben tener el 25% de su capacidad, la OMS en algún momento habló también de que las ciudades, para que no hubiera tanta congestión, que de hecho hicieran diferentes horarios de entrada y salida y que no mandaran al 100% de la gente a los trabajos, sino que la mitad o menos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría en esos casos, doctor, donde las empresas, los empleadores dicen, no importa, vamos a llenar el 100%, aun cuando el trabajador pues no lo desee, porque bueno, tienen guagua o tienen personas mayores, y bueno, sí tienen conciencia, pero ¿y qué pasa con eso? Y hay otras empresas donde los trabajadores no quieren hacer turnos y quieren ir todos juntos, porque también se Ajá. da, claro, porque les pagan las horas extras. Por lo tanto, si hacen turnos, no hay horas extras, porque las horas extras se llenan con la diferencia de los diferentes turnos. Por lo tanto, también existe este otro grupo. Es todo es tan relativo. Yo no sé los casos de cada una de las empresas. A lo mejor hay empresas que necesitan que su gente vaya. Obviamente, lo más conveniente es un problema cultural, ¿eh? Pero lo más conveniente es que las empresas entiendan que es mucho mejor para las empresas hoy y para los trabajadores mantener el teletrabajo si eso es factible para el rendimiento de los trabajadores. O sea, si no es necesario que vayan a la oficina y están rindiendo, tendrán que encontrar nuevas formas de medir la productividad de los trabajadores. Porque, Pero si lo han hecho hasta claro, ahora, podrían claro, seguir pero un rato más. perfectamente, porque lo que pasa es que en este país, y probablemente en la gran mayoría de los países, se concebía que un trabajador era funcional en la empresa y productivo, se iba y firmaba el libro todos los días. Y si no firmaba, ese trabajador no era bueno. Si llegaba atrasado, no era bueno. Pero había una cantidad importante de trabajadores que iban, firmaban todos los días, llegaban 10 minutos antes de la hora de entrada y se iban 10 minutos después de la hora de salida. Y la productividad de este trabajador no necesariamente era la mejor porque podía estar tomando café y leyendo todo el día, ¿ya? Por lo tanto, hay que encontrar nuevas fórmulas para medir, porque también estamos en otra época. Hoy día que tenemos esta tecnología que a mí cada día no deja de asombrarme,
y cada día aprendo más. Obviamente, hoy día las condiciones cambian y perfectamente la gente puede hoy día hacer teletrabajo. Ya hace muchos años que se estaba pidiendo que se legislara al respecto, ¿ya? Por lo tanto, las empresas que pueden mantener a sus trabajadores en sus hogares y que tienen la forma de medir la productividad, obviamente es mejor que los mantengan en su casa. Es mucho más seguro para el trabajador y para ellos mismos. Claro, pero yo me imagino que en ese sentido habrá fiscalización también de esas empresas que quizás no son tan vitales para que no exijan o por lo menos que tengan, como me decían mis amigas, ok, yo voy, pero necesito que me garanticen esas medidas sanitarias para que funcione. Mire, doctor, vamos a hablar, vamos Le voy a a que la hacer, gente le pero interese. le voy a decir le voy a hacer Sí, un alcance, que es importante, porque yo le ajá, hablé de las redes asistenciales recién. El Ministerio de Salud tiene dos sí, subsecretarías. Una que es redes asistenciales, donde están los diferentes niveles de atención, la atención primaria, atención secundaria, los hospitales, los consultorios, todo lo que sea. Y existe otra subsecretaría, que es la Subsecretaría de Salud Pública, que es la autoridad sanitaria del país, es que es la preocupada de mantener, dictar las políticas para mantener a la gente sana y que tiene la obligación de fiscalizar que sus políticas de sanidad se mantengan, se realicen conforme a la ley. ¿Ya? Ellos son los que fiscalizan. Por lo tanto, si la Subsecretaría de Salud Pública dicta un protocolo para que las empresas adopten medidas sanitarias en beneficio de sus trabajadores, es esa subsecretaría la que tiene la obligación de fiscalizar que esas directrices sean cumplidas. ya, muy bien, doctor, gracias por hacer la aclaratoria. Estoy conversando para las personas que se están conectando con Mario Villalobos, quien es ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y actualmente es director de la salud en la ilustre Municipalidad de La Reina. Estamos hablando del COVID-19, sobre cómo será el proceso de desconfinamiento y si hay peligro de rebote. Vamos a leer algunos comentarios de la gente. Aquí Gabriel Cardoso dice, el problema principal es la concientización de la gente. Guarachela dice, ese es el temor de los asintomáticos, salir sin saber que están con el COVID. Dinita Angélica dice, será peor volver todos a la normalidad laboral. Gabriel Cardoso dice, ¿hay algún mecanismo para evitar los asintomáticos? Yo creo que eso está difícil porque se supone que hasta donde yo tengo entendido que dijo las autoridades sanitarias, los exámenes de COVID van a ser exclusivamente para las personas que presenten los síntomas. No, no, Entonces, no, en ese no, caso, ¿cómo no, 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 sería, no, 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 doctor? no, no es así. Lo que pasa es que se acaba de sacar, no, Ok, no sé si a lo que se refiere Gabriela, lo que pasa es que hay una nueva estrategia de pesquisa que se llama testeo, trazabilidad y aislamiento, que consiste en salir a buscar a los pacientes asintomáticos. Yo, por ejemplo, en La Reina salgo a tomar exámenes diarios, que son aparte de lo que se toman en los consultorios, los pacientes que consultan porque tienen síntomas. Tomamos a los pacientes en algunos puntos en la calle o vamos a algunas poblaciones y le tomamos diariamente a 50 personas que lo deseen, le tomamos el PCR y tenemos su resultado en 24 horas. En caso de que alguno salga positivo, lo que hacemos nosotros es llamarlo, le comunicamos que salió positivo y le pedimos todos los contactos estrechos que él tiene y le tomamos los exámenes a los contactos estrechos de esa persona o los aislamos inmediatamente o le dictamos la cuarentena en forma inmediata a los contactos estrechos, los contactos probables que haya. Esa es una nueva estrategia que se está utilizando que comenzó, yo por lo menos en La Reina lo comenzamos hace 2 semanas ya. Y eso es a los pacientes perfecto. asintomáticos. Ya, perfecto, doctor. Con respecto a las redes asistenciales, yo sé que usted anteriormente lo había dicho, pero hay gente igual que se ha quejado y que ha dicho que en algunas comunas muy populosas, es decir, con mucha gente, como Estación Central, Santiago, y bueno, en otros lugares también han colapsado los centros de asistencia y no han querido muchas veces atender gente, que lamentablemente pues han muerto por la falta haya habido denuncias sobre eso. Y bueno, también dicen que se le ha abierto sumario esos centros. ¿Cómo ha sido esto, doctor? ¿Usted ha tenido conocimiento de esto también? A ver, lo que pasa es que es bastante complejo, ¿ah? Eh, eh, por la forma en que se ha organizado todo, la verdad es que es bastante poco probable que alguien que requiera atención por COVID se quede sin atención, ¿ya? Puede ocurrir, como en todas las cosas humanas.
pero a nosotros nos preocupa más la gente que está con otras patologías, porque los de COVID, la verdad es que se ha organizado todo el sistema, se reorientó todo el sistema para atender a los pacientes COVID. Eh, lo que sí ocurre, sobre todo al principio, es que no teníamos claridad de los síntomas de la enfermedad, no teníamos claridad, porque esto ha sido un aprender mientras ocurre, ¿ya? Eh, Usted debe recordar que al principio decía, oigan, la autoridad, el ministro decía, no tenemos que usar mascarilla porque no se contagia por el aire. Y después pasó a ser obligatoria la mascarilla, porque fuimos aprendiendo, ¿ya? Pero la verdad es que los centros de salud, y yo lo veo en las urgencias, yo recibo un reporte diario, ¿ya? De los hospitales. Y las urgencias, la cantidad de urgencias en los hospitales, en la consulta de las últimas 3 semanas, han bajado de una manera impresionante, ¿ya? Habían salas de espera que nosotros antes estábamos acostumbrados a ver atestadas de gente que estaban vacías. No sabemos si la gente dejó de ir por susto, dejó de ir porque eh, su patología no era tan grave, ¿ya? Eh, porque están esperando el momento, ¿ya? Pero de verdad, los centros de urgencia se descomprimieron de una manera impresionante, ¿ya? Habían solamente pacientes COVID esperando y de otras patologías no había nadie, no había pacientes. Entonces, ha sido muy extraño. Si tú te vas a dar el caso de la reina, yo me preparé para tener una gran explosión de gente. Yo le decía, el peor escenario que podemos tener nosotros es que el pic de los virus estacionales, que son muy altos en julio y agosto, Como la influenza. claro, la influenza, la gripe, ¿ya? Lleguen junto con el COVID y nos colapse. Entonces lo que hicimos fue separar los flujos de gente, ¿ya? Y la gente, los sanos, los sacamos del CEFAM, los atendimos en un lugar distinto y dejamos uno de los CEFAM, lo dejamos exclusivamente para atender los pacientes COVID, nada más. Y los pacientes respiratorios. Nosotros antes atendíamos en esta época 1.500 niños al mes por complicaciones respiratorias y estábamos aspirando 50 niños diarios. Ahora, en el mes tuvimos uno. No tenemos consulta de niños con enfermedades respiratorias. Entonces los centros no están colapsados porque se hizo una campaña de vacunación extraordinaria en todo el país. Nosotros el año pasado vacunamos 17.000 personas contra la gripe en todo el año y este año vacunamos 47.000 en 3 semanas. Es una cosa impresionante, ¿ya? Además el confinamiento de los estudiantes, los niños se cerraron los colegios, por lo tanto los niños que son los principales vectores de enfermedad dejaron de ir a los colegios. Por lo tanto dejaron de enfermarse y dejaron de transmitir enfermedades, a sus casas, ¿ya? Entonces, de verdad, sí, ha habido una baja súper importante en las consultas en los consultorios. Ahora que usted acaba de decirlo, hay declaraciones del ministro de Educación que dicen que es necesario abrir los colegios y hay muchos padres que se oponen a esto y de hecho, exacto, aquí dice Guarachela, sí, pero es también porque los niños los tenemos guardados en casa. Por ejemplo, en Estados Unidos se cerró el año escolar hasta el próximo año, no van a haber más clases. Entonces, y muchos países han tomado esa determinación. Entonces, en Chile todavía no se sabe y hay mucha molestia entre los padres, precisamente por lo que usted acaba de decir, porque efectivamente los niños son los mayores vectores de transmisión eternos, siempre, para los piojos, para las liendres, para lo que sea. Entonces, yo me imagino que usted, por lo que acaba de decir, está en desacuerdo con que se abran los colegios y las universidades. Abrir los colegios ahora es una locura, dice Gabriel Cardoso, y muchos papás que me están escribiendo me dicen lo mismo. ¿Qué opina usted? ¿Cuáles serán las consecuencias de los niños tener los niños un año en la casa sin salir, sin tener actividades? Las consecuencias en su desarrollo emocional, los niños que están en edad crítica, que los va a marcar de por vida, ¿no? Hay que evaluar un montón de situaciones. Hay papás que no tienen con quién dejar a los niños, que no tienen con qué alimentar a los niños que se alimentan en los colegios, niños que se cuidan en los colegios. Yo creo que hay que evaluarlo, hay que pensarlo bien, yo creo que hay casos más complejos que otros. A lo mejor
hay colegios de niños en situación más compleja, podrían llegar a recibirse, ¿eh? Y atenderse. Eh, También cuál es el riesgo de los profesores. También hay que pensar el personal, en el magisterio, los profesores, personal educativo. Eh, Hay que analizarlo súper bien, es súper complejo. Yo no tengo una posición muy clara al respecto, ¿ah? Yo veo a mi hija acá y me angustio porque de verdad me dice, hay días que me dice estoy aburrida, estoy aburrida. Claro, los niños chicos se adaptan mejor, pero hay otros que no se adaptan tanto. Entonces, cuando uno ve la cantidad de niños con enfermedades que sufren la angustia y las enfermedades mentales, también va a ser otro problema serio. Las depresiones, ¿qué vamos a hacer con las depresiones después? Eh, Es que yo le iba a decir esto. Fíjese que aquí dice Guarachela, que está en Puerto Montt. Mire lo que dice, a mí me preocupa el lado psicológico de los niños. Aquí a mi hija no había salido desde marzo. Para ella fue un impacto. sí, pues, sí, es lo que estoy diciendo yo. Porque, a ver, hay dos lados, doctor, que claro, eso después obviamente yo lo profundizaré con un psicólogo, psiquiatra, pero también han habido varios investigadores que, por ejemplo, si ustedes revisan las páginas de BBC Mundo y otros portales serios, hablan de que ellos opinan que de hecho el confinamiento es peor, es decir, es peor el remedio que la enfermedad, porque la mayoría de las personas, no importa la edad, va a salir con mayores enfermedades mentales. Es lo que estoy- Los que ya tenían algo o los que están en tratamiento va a ser peor porque por un lado pueden salir, como usted dice, desenfrenados, pero por otro lado no. sí. Pueden tener como el síndrome de Estocolmo, es decir, que es como el secuestrado que ya se acostumbra y no quiere salir. Entonces, salir, como también se ha visto en muchas redes sociales, que hay personas que dicen, no, ya me acostumbré, ya quiero trabajar aquí, quiero salir de vez en cuando, o sea, porque los seres humanos también son animales de costumbre. Nos adaptamos. Entonces, claro, por eso le digo, entonces, claro, por un lado puede haber personas que salgan corriendo en la calle, pero por otro lado no, como dice usted, las personas son distintas. Fíjese lo que dice esta amiga, que dice que su hija, para ella fue un impacto, entonces en vez quizás de salir corriendo, dijo, no quiero. Y así le pasa a los animalitos, entonces es bien Es muy complejo, complejo. como dice Es muy usted, complejo. cómo hay que hacerlo. Entonces, por eso yo creo que hay gobiernos, y bueno, creo que Chile es uno de esos que quiere adaptarlo de paso a paso. Ahora bien, dos preguntas que quizás no son tan, sí son del tema de la salud, pero igual. Aquí dice Juan Álvaro, para que no diga que no digo nada. Es terrible el confinamiento prolongado, la depresión y el estrés ha aumentado totalmente. Aquí dice Klaus 92. Si la edad de riesgo del COVID es sobre los 70 años, ¿no sería ideal implementar una cuarentena total para ellos y no para los más jóvenes? Acá dice Pedro Noel, para los adolescentes ha sido terrible. Esos son los comentarios de la gente, doctor Mario. La edad mediana casos confirmados de COVID es 40 años, 39, 40 años. No son los mayores. El problema está que, si bien el 10% de los enfermos de COVID son los mayores de 65 o 60 años, el problema está que la mortalidad es mucho mayor mientras más avanzada sea la edad, ¿ya? Pero los que se enferman de COVID Claro. también es joven. Hemos visto partir mucha gente muy joven y muy rápido. Y Y muertos y muerto, fallecidos también, de he visto 40 años. partir gente de 40 años que se ha ido en 48 horas, ¿ya? Que Sí, se le ha detectado la enfermedad y a los 3 días los hemos sepultado, ¿ya? Entre ellos profesionales de la salud, ¿ya? Entonces, claro, hay un problema bien serio, Cristina, que hemos visto en el último tiempo, aprovechando la hora que podemos hablar un poco más en confianza y que no nos escuchar las autoridades. Pero, igual esto va a quedar grabado, doctor, yo lo dejo arriba. pero, Pero diga, diga, no, diga. pero Somos adultos todos, ¿verdad? sí, No tengo menores de edad aquí, por favor escriban, que todos son mayores de edad. sí, no, no, de verdad es que a veces somos un poco irresponsables en la forma en que enfrentamos los distintos problemas que hay. Uno de los problemas más complejos que yo he visto para el manejo de esta enfermedad es que he visto aparecer en las redes sociales y en la prensa una cantidad de expertos en salud impresionante, ¿ya? He visto gente, Ahí iba mi he visto pregunta, ahí gente, va mi he pregunta. visto gente, ¿Qué le parece a usted cómo lo han manejado los medios de comunicación chilenos, a su juicio? lo que pasa es que yo creo, a ver,
yo creo que los economistas deben hablar de economía. ¿Cómo impacta la salud de la economía? Conversémonos, ¿ya? Eh, los profesores deben hablar del desarrollo de los niños, los psicólogos son expertos, cómo va a afectar esta situación a los niños, porque ellos son expertos, ¿ya? Cómo va a desarrollar, cómo va a impactar en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo psicológico. Pero en el tema del control de las enfermedades, quienes saben es la gente de salud, ¿ya? Y yo creo que ha habido demasiada gente opinando, eh, y de repente gente muy preparada, muy capaz, importantes líderes de opinión, han dicho unas barbaridades en la prensa que uno se espanta, ¿ya? Entonces, de verdad, ha habido mucha presión, y la autoridad de salud han tomado algunas decisiones muchas veces muy presionados por personas que no saben de salud, ¿ya? Distinto es que opinen desde su propia expertise y cómo afecta la situación lo que ellos saben para el desarrollo de los países, para el desarrollo del país. Pero en el tema de control de la enfermedad, es la gente de salud la que sabe, porque de verdad se ha trabajado por esto durante muchos años. No se conoce la enfermedad, el COVID es una enfermedad nueva, pero cómo atacar, cómo controlar las enfermedades, cómo se hace mejor, sí, la gente de salud es la más experta, ¿ya? Y eso ha complicado a veces muchas cosas. Por eso, Quería a su decirlo. juicio, ¿cómo han actuado los medios de comunicación chilenos a su parecer? Deme su opinión. No veo mucho. A ver, es que hay cosas que me parece que vale la pena verlas, estudiarlas y leerlas. La prensa escrita siempre la veo. Las prensas en las redes sociales hay medios que son súper interesantes, donde uno puede escuchar a gente muy capaz. Me he puesto un poco reticente. Antes yo leía mucho Twitter y interactuaba en Twitter y dejé de hacerlo porque de verdad, el ruido acalla las voces sabias. Entonces, esto igual que las asambleas. Los sabios no pierden las asambleas porque el ruido de la asamblea no los deja hablar. Esto es exactamente lo mismo. Y en las redes sociales y en los canales de televisión, lamentablemente, por un tema probablemente de rating que yo no manejo, muchas veces le dan importancia a cosas que no son tan importantes, de verdad. Entonces, a veces es mucho el ruido y poca la consistencia. ¿Mm? Y pudieron ayudarnos más a educar. Yo insisto que los medios de comunicación pudieron ayudarnos más, a educar. Una de las cosas que más nos preocupaba a nosotros, llegó un momento, sobre todo al comienzo, y todavía de repente se vea, pero pasó con el VIH en sus inicios, cuando la gente no quería tener a alguien cerca porque pensaba que se iba a enfermar, ¿ya? Yo le decía a los vecinos allá, cuando me llamaban a veces, les dije, parece que la señora en la esquina está enferma y quiere verla, que si yo, o no quiero que mi vecino sepa que estoy infectado porque se va a enojar. Cuando yo decía, yo recuerdo una conversación perfecta con una señora que me llamó porque el vecino estaba enfermo, porque en la casa al lado habían 16 personas enfermas, 16, lo recuerdo perfecto. No había que hacer porque me dijo, yo tengo hijos, niños chicos, qué sé yo. Señora, le decía yo, el virus no salta las paredes, el virus no salta de una casa para la otra, ¿ya? Si el virus usted se va a contagiar si usted sale y conversa con el vecino, o va el vecino va a la panadería y usted está en la panadería comprando, por poner un ejemplo, ¿ya? Lo que usted necesita para estar segura es que sus vecinos no salgan, pero sus vecinos no van a salir si tienen cómo hacerse de los productos necesarios para sobrevivir dentro de su casa. Si usted quiere a su vecino, ¿Usted cree que los no lo medios de contagia, comunicación han sido irresponsables? ¿perdón? Si usted quiere ¿Usted cree que los medios de comunicación han sido irresponsables? no sé si todos, algunos sí, otros no. Es que no son todos los medios, ni es todo el día todo el medio. Pero déjame terminar la idea. Yo le decía, si usted no quiere enfermarse, usted pregunta al vecino qué necesita. Porque usted le lleva el pan, usted se asegura que el vecino que está contagiado, no salga a comprar pan. Y eso es más seguro para usted, ¿ya? Entonces, los medios de comunicación debieron enseñarle eso a la gente. Eso es importante. Insistirle que no importa que su vecino esté enfermo, lo importante es ayudar a su vecino para que su vecino no salga. Eso era clave, ¿ya? Yo creo que los
los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, especularon mucho, ayudaron un poco a educar, porque al final la educación es clave para estas cosas. Sí, para las personas que se están conectando y que ya la entrevista va a terminar porque es impresionante, ya se nos pasó la hora. Estoy hablando con Mario Villalobos, ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales acá en Chile y quien actualmente es director de salud en la ilustre Municipalidad de La Reina. Y estamos hablando del COVID-19, cómo será el proceso de desconfinamiento y si hay peligro de rebote. Doctor, y ya para terminar, antes de que el Instagram nos haga así y nos vayamos sin despedirnos, bueno, voy a leerle los comentarios. Juan Álvaro dice, la televisión ha sido espantosa, los medios escritos han sido mucho más responsables. Guarachela dice, pastelero tus pasteles, así nomás. Y aquí Juan Álvaro hace un comentario, dice, el que sabe, sabe, el que no es panelista de televisión. Gabriel Cardosa dice, el problema es que hay algunos periodistas y medios que son la última autoridad en todo. Este es el problema del denominado cuarto poder, en sentido amplio. Pedro Noy dice, los canales de televisión, que sus programas informativos parecen una reunión de condominios. O sea, condominio de junta vecinal, ya se dice condominio. Sí. Klaus 92 dice, creo que en Chile estamos enfermos de populismo y por eso muchos medios de comunicación y redes sociales han cometido errores. Aquí dice Borachel, exacto, ser solidario y atentos con tu entorno, más vida de barrio, ayuda, tiene razón el doctor. Sí, eso se ha perdido un poco. Ahora bien, una de las últimas bastante en La Reina. Hacer, La Reina tiene alma de barrio, dicen. Gabriel Cardoso, también, Gabriel Cardoso no lo sabe. Sí. Sí, él está fascinado trabajando en La Reina. Sí. O sea, cada vez que me habla eso, bueno, pues sí, no, feliz. Doctor, ya antes para irnos, porque como le digo, ya estamos al límite. ¿Qué opina usted con respecto a la Organización Mundial de la Salud? Que bastante en entredicho está, ha habido muchas críticas de parte de grandes investigadores y médicos que consideran que la Organización Mundial de la Salud no ha sido suficientemente responsable. Uno, la han acusado de estar cubriendo a China cuando debería haber constatar lo que estaba ocurriendo, deberían sancionarla, porque muchos países, fíjese que Angela Merkel, Francia, creo que Australia, Estados Unidos, hay varios países que le quieren poner una demanda a China, que la castiguen por no haber divulgado la información como correspondía. Hoy en día hay 6 cepas diferentes de COVID, lo que hace como, cuando yo hablaba con usted aparte, más difícil hacer la vacuna. Sí. Y por otro lado, hay informaciones que se contradicen de la propia Organización Mundial de la Salud, que un día dicen que el virus está en el aire, después dicen que no, después dicen que el uso de la mascarilla es bueno, después dicen que no. Entonces, se contradicen demasiado. Hay países que, es más, dicen que no le han hecho caso a todas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y que les ha ido mejor. Entonces, a su juicio, usted con la experiencia que tiene, ¿cómo evalúa en este momento de pandemia a la Organización Mundial de la Salud? ¿Es 100% confiable? Con la experiencia que yo tengo, me dice que vamos a ver si lo hicieron bien dentro de 5 o 10 años, cuando lo miremos con la retrospectiva del tiempo. Hay cosas que me llaman a la atención. Básicamente lo de China. Yo digo, ¿por qué los países europeos, países latinoamericanos también, países como Estados Unidos, esto ha sido tan violento, con tantos muertos, ¿ya? Con tanta gente tan grave, y en China, que es donde empezó la enfermedad, espera un poquito, disculpen, no se preocupe. Ya. Donde comenzó. Hola. Hola. Dile hola, ya, dile hola. Ya, pero no puede hablar. Básicamente, debería estar. ¿Ve? Este es el problema de la cuarentena de los niños. A esta hora los niños deben estar durmiendo, ¿ya? Y sin embargo, los niños les cuesta dormirse porque dentro del día, en las casas tienen muy poca actividad, entonces gastan poca energía. Esa es la verdad. Nos pasa a los adultos, sí, que se nos descontrola el horario. Completamente. Entonces, lo importante, Cristina, es que a mí me llama la atención la situación de China. ¿Cuánto
nos han dicho de verdad los chinos? ¿Cuánto nos han contado los chinos? ¿Cuánto nos han ocultado? Es cierta la cantidad de muertos que dice que hay, es cierta la cantidad de infectados que hay, porque tuvieron un rebrote de 1.000 personas, cuando hay en España, en Inglaterra, en Alemania, tenemos rebrotes que en una ciudad hay, no sé, 3.000, 4.000 personas infectadas. Entonces, llámate, en ciudades tan populosas como China, nosotros sabemos que ahí las ciudades son de millones de personas, ¿ya? Entonces, sí, ahora, yo no sé si es porque la OMS no tuvo el acceso que se requiere para entrar a China a investigar si todo lo que nos estaban contando era cierto, ¿ya? O realmente está ocultando información. No lo sé, no lo sé. Pero a mí la situación de China me llama profundamente la atención. Claro, pero con respecto a estas últimas medidas o protocolos que han sacado y que los países han tenido que acoger, ¿usted ha estado de acuerdo en todas esas medidas o igual usted cree que hay ciertos protocolos, ciertos requerimientos que usted cree que no están muy bien? La sensación que tengo yo, Cristina, es que nos pasa como en Chile, ¿ya? Y es que no tienen certeza ni claridad sobre el comportamiento del virus en todos los países, y que pudiese ser que ellos están viendo cosas que nosotros no vemos, y que la realidad en que la enfermedad se ha comportado en distintos países hace que se pierdan un poco en sus indicaciones. ¿Qué es lo que me ocurre a mí? Por poner un ejemplo. Yo veo una familia en que se enferma uno de sus miembros, fallece, y en esa familia de todas maneras vamos a tener 3 o 4 casos graves, ¿ya? Hay familias en que han muerto 2 o 3 personas, y hay otras familias en que pasaron la cuarentena y no se dieron ni cuenta, pasaron la enfermedad en pie, ¿ya? Entonces da la impresión que efectivamente que son cepas distintas, ¿ya? Entonces es posible que también la OMS está viendo cosas en el mundo que nosotros no estamos viendo. Yo soy bastante escéptico de las organizaciones internacionales. Creo que han perdido un poco la objetividad, creo que han perdido un poco la credibilidad durante los últimos años, porque su comportamiento frente a otros fenómenos ha sido tibio, ¿ya? Entonces eso hace que se comienza a desconfiar políticamente de distintas organizaciones internacionales, ¿ya? Porque su comportamiento no ha sido el mismo, no ha usado la misma vara para medir distintos países. Cuando eso ocurre en organizaciones internacionales, se tiende a perder, como ocurre en muchas partes, la confianza en las instituciones, y obviamente las instituciones internacionales no están exentas a esa crítica y a ese juicio de la sociedad en general. Ay, doctor, muchísimas gracias por esto. Bueno, antes de irnos, hay gente que, bueno, que lo felicita. Hay gente que dice que, Juan Álvaro dice, la Organización Mundial de la Salud quedó al debe. Mujeres Sin Miedo dice que solo genera miedo en la humanidad para manipular a la humanidad. Pensamiento Matemático dice, excelente respuesta. Pedro Noy de Code PNL dice, excelente Mario. Gracias Cristina, excelente entrevista y valiosa información. Gabriel Cardosa dice, a menos que tengas 3 de la misma edad y a propósito los ponemos a gastar energía para que duerman temprano. Jajaja, medida de supervivencia. Claro. Eso es cierto. Mujeres Sin Miedo dice, obvio, hay que cuidarse, pero si las entidades del sector se sintieran que la humanidad vencería el miedo y de esta manera estarían más unidas las familias y personas, donde hoy son muchos a causa del montaje de este mal que nos tiene a todos confundidos. Juan Álvaro Arce dice, históricamente China es una sociedad muy ostracista. Es cierto. Y bueno, y es una dictadura. Es cierto. Eso no se puede negar. Entonces hay que desconfiar de los datos que dan, así como los de Cuba, como los de Venezuela, que yo los pongo en tela de juicio, porque en teoría es el país con menos contagios. Corea del Norte informó hoy día que tuvo su primer caso. No, eso es imposible. Bueno, Imposible. Hispanismo dice, felicitaciones por la gran entrevista, muy ilustrativa, gran invitado, así es, Gracias. doctor, por supuesto. Es importante ayuda psicológica post-pandemia, sí. Gracias, Cristina, me gustó tu entrevista y tu entrevistado. Dios te bendiga, cariño, es una guara en el último lugar del mundo. Ella es chilena, pero venezolana también. Acá Hispanismo dice que se repita, sí, doctor, lo vamos a invitar nuevamente. Me encantó, muy, muy de verdad cercano a la gente. Gracias, porque yo estaba nerviosa. ¿Por qué? Así que no, de verdad que sí.
Y bueno, doctor, nos vemos porque ya Instagram nos está cortando, así que espero verlo para una próxima oportunidad y que le vaya muy bien. Encantado, muchas gracias por la invitación. Lo más importante es que haya cuarentena o no haya cuarentena, lo más importante